Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Aries, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal, así que te invito a aprovechar los descuentos que vas a encontrar en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video, ¿ok? Aries, tengo dos canciones para ti, para esta lectura. La primera es Lo echamos a suertes, de Ella Baila Sola, y también tenemos a Imagíname sin ti, de Luis Fonsi. Bien, comenzamos con algunos mensajes de tu persona especial para ti. El primer mensaje que nos da es: quiero reconciliarme contigo. A veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros. Por orgullo no te digo que te amo. Tú eres la persona con la que siempre soñé y estoy lidiando con mis sombras y mis demonios ahora, ¿ok? ¿Qué vemos en estos mensajes, no? Primero, esa intención de reconciliación. Siento ese dolor, esa falta, pero al mismo tiempo siento a tu persona batallando con su propio ego para acercarse a ti, ¿no? Nos dice: estoy lidiando con mis sombras y demonios ahora. Bien, entonces siento que esto va a estar avanzando de mejor manera. Así que me gustaría ver qué tiene el tarot para decirnos con respecto a tu persona especial. 6 de pentáculos al reverso. Esto me habla de un desbalance en la conexión, pero principalmente de que aquí hay alguien, ¿no?, que no se entregó a la conexión de la misma forma que lo estaba haciendo la otra. Bien, esta también nos habla de esas migajas de amor. Bien, quizá tu persona en su momento dio migajas de amor y lo está entendiendo porque está en su parte, ¿vale? Aquí está Rey de Bastos al reverso: no tomar acción, no tener la valentía de tomar acción y actuar de acuerdo a su corazón. Esta es una carta que nos está anunciando el ego. Estoy actuando desde el ego, no estoy actuando con el amor. Bien. Ahora, 10 de bastos, esto le pesa en su espalda. Está ese arrepentimiento, ¿no? Me tengo que ir o tengo que salir de esto porque mis acciones en el pasado me pesan en la espalda. Esto es carga emocional, principalmente con este 10 de bastos. Ahora, este 10 de bastos emprende un camino, ¿no? Se ve en esta carta esta chica, ¿no?, que tiene esas cargas y dice: tengo que emprender alguna especie de viaje para liberar estas cargas emocionales, ¿ok? Entonces, este 8 de espadas que tenemos aquí, siento que tu persona está comenzando a ver las cosas claramente y se siente atrapado o atrapada en una especie de situación que no lo deja actuar todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía está en su ego, en sus pensamientos: estoy lidiando con mis sombras y demonios ahora. Esto es particularmente lo que tu persona especial está haciendo hoy. ¿Para qué? Para liberarse y ser auténtica, auténtica con este 9 de copas, poder soltar todo lo pasado y conectarse con su auténtica felicidad. Bien, ¿por qué? Porque tú lo llenas o la llenas completamente a nivel emocional. Bien, me gustaría ver un poco, Aries, tu propia energía y luego vamos a continuar observando la energía de tu persona especial, ¿ok? Vamos a ocupar este tarot. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo está Aries hoy? ¿Qué necesitamos saber acerca de Aries? Ok, tenemos un 10 de pentáculos.
9 de bastos al reverso. Yo siento que tú, es como esa sensación de que tú sabes que podrían construir algo maravilloso con esta persona, ¿bien? Sin embargo, no se estaba dando y te sientes como un poco apartado o apartada de la situación. Ves esos como impedimentos y ves que la actitud de tu persona especial sí te ha dolido bastante, tanto así que te pudo haber generado inestabilidad, ¿bien? Tenemos este paje de pentáculos al reverso. Siento que tú también estás retirando un poco tu energía de esta situación, quizás no te estás invirtiendo tanto como antes, lo que es muy natural, de acuerdo a la forma que tuvo tu persona especial contigo, ¿no? Eso de darte migajas, no ser suficiente para ti, quizás te incluso están bloqueados o distanciados, ¿no? Bloqueados en las redes sociales, ¿no? Veo esa herida que se te ha construido en el tiempo y hoy estás teniendo la valentía de avanzar hacia adelante con sus tiempos, ¿no? Hay cosas que no estás dispuesto o dispuesta a aceptar y esa es una gran actitud que nos habla de tu valor, tu amor propio y de tu autoestima, que es muy importante que la cuides como siempre le voy a decir aquí, ¿ok? Ahora sí, estás sin estabilidad, pero tenemos muchas cartas de almas gemelas, llamas gemelas eh, para tu parte de la tirada. Entonces tuviste ese potencial en esta conexión, ¿no? Y luego de discusiones, alejamientos, quizá peleas, te estás dando cuenta, uy, pero esta persona no me estaba entregando quizá tanto como yo entregué. Es momento que yo tome mi pentáculo, ¿no? Lo que yo estaba entregando y lo pongo en otra parte, ¿bien? Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Aries hacia Aries? ¿Qué más necesitamos saber con respecto a esta persona especial, ¿ok? Vamos a ver. El hierofante al reverso. Siento que esta persona estuvo muy desconectada espiritualmente. O bueno, si es que tu persona no es una persona particularmente espiritual o se reconoce como una persona espiritual, siento que ha estado perdido o perdida, hasta incluso siento que es como una especie de crisis existencial por la que pudo haber estado pasando durante un periodo, ¿bien? Y eso es lo que le hace, lo que ha estado, lo que les ha estado afectando a ambos, ¿ok? Ahora, si tu persona sigue trabajando en ese ego, todavía se ve un poco a la defensiva, aparenta ser que se nos fue con este 8 de copas, pero no te ha soltado, no te ha dejado ir. Nos dice, ¿no? Tú eres la persona con la que siempre soñé, contigo encuentra esa felicidad. Sin embargo, por el momento va a estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque primero tiene que trabajarse a sí mismo. ¿Bien? Tiene que poder reconocer o superar esa crisis existencial que está pasando internamente, reconocer quién es, se ve perdido, se ve perdida, ¿no? Y en eso como que ha traicionado la conexión, ¿vale? Vamos a ver un poco el posible resultado de esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales, porque claro, en sus mensajes vemos intenciones, pero en las cartas por lo menos todavía no vemos acción, ¿bien? Eso es lo que a mí me gustaría ver, una acción concreta. Sabemos que sí, esta persona tiene ese orgullo, nos dice por orgullo, no te digo que te amo, sin embargo, tiene mucho dolor, ¿bien? Ok. Tengo varias cartas aquí que se cayeron y me indican que las tomé todas. Así que si me dan un segundo vamos a procesar esta lectura de la mejor forma, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la carta del loco. Te dice, sigue tus sueños. Toma ese salto, ¿no? Ese nuevo comienzo. Esta es la intención, nuevos comienzos con esta lectura, ¿vale? Siento también que esto te llega como una oportunidad inesperada para ti, ¿vale?
Tenemos el 9 de aire, ¿sí? Efectivamente, esta persona no puede dormir pensando en ti, pensando en lo que pasó. Esta carta también nos habla del miedo, de ansiedad, noches que no puedo dormir, bien, está quizás esperando lo peor. Entonces esta persona está en ese dolor todavía. Es por eso también que no lo vemos actuando. Es, es muy difícil, ¿no? Actuar desde el miedo. Si estamos en el miedo, es importante que lo procesemos antes de tomar alguna decisión. Y es por eso que tu persona no está actuando todavía. Pero sí sabemos que su intención es reconciliarse contigo, con este 2 de agua. Esta persona piensa en la unión que tiene contigo. Bien, espera que tú puedas perdonarle de una forma u otra y que este conflicto que han tenido entre ustedes se pueda resolver de forma positiva. Y mira, acá siento que esta persona con este 8 de tierra o este 8 de pentáculos no solamente ahora se está trabajando a sí mismo o a sí misma, bien, para poder llegar a ti, ¿no? Buscando esa reconciliación, trabajando ese ego, sino que también para trabajar en conjunto contigo, para que sus deseos contigo se hagan realidad. Esta persona desea una liberación emocional. Eso es lo que su alma, su espiritualidad, ¿no? Está buscando. Sin embargo, su ego todavía, o sus dolores, sus miedos, sus inseguridades, todavía le vienen como una especie de impedimento. Pero si es que esta persona realmente logra hacer el trabajo que, que su alma le pide estar haciendo, sus deseos pueden hacerse tuyos también. 9 de aguas, mucha felicidad, conexión, este 2 de agua también, este 2 de copas, conexión contigo, eso es lo que le hace realmente feliz, ¿vale? Siento que le costó reconocerlo, que quizá eso, anteriormente no hizo ese esfuerzo, quizá te dio migajas y ahora está entendiendo que esa no es la forma correcta o indicada para amar y que eso finalmente aleja a tus seres queridos de tu vida. Entonces está esa reflexión que está haciendo por el momento y como él o ella ha sido su propio impedimento en el avance de su propia vida. ¿Ok? Esto es una toma de conciencia, un despertar espiritual. ¿Vale? Vamos a mirar también algunas cartas oráculo. Finanzas y carrera pueden resultar como alguna especie de impedimento o de, lo siento como un atraso. Bien, acá hay alguien que tiene que estar muy enfocado en su carrera o en cosas materiales o hasta incluso en situaciones familiares que causan alguna especie de entorpecimiento en todo esto, ¿vale? Pero esta persona desea que tú lo esperes de una forma u otra. Está con esa intención de, por favor, Aries, espérame. Quiero que sepas que valgo la pena porque sí quiero reconciliarme contigo. Estoy trabajando en esto. Mira, reconciliación. Aquí está la carta de la reconciliación. Tenemos muchas cartas de reconciliación. Eso sí, siempre les voy a recomendar tomar este espacio, ¿no? No apresurar nada en particular, todo viene a tiempos divinos. Acá esta carta también nos habla de tiempos divinos, porque si apresuramos las cosas, quizás esta persona no va a haber hecho la sanación completa, esa toma de conciencia completa que tenía que hacer para venir hacia ti de la mejor manera. Pero sí, acá hay intenciones de reconciliación completamente. Y va a ser más pronto de lo que esperamos. Así que, ¿qué te voy a recomendar, Aries, para quienes todavía estamos esperando que esta situación se transforme de manera positiva? Mantente optimista acerca de tu vida amorosa, ¿bien? Porque esto, mantenernos optimistas, vibrar en energía positiva, esto no significa necesariamente que tengo que actuar o hacer algo, tomar alguna acción en concreta para salvar esto, siento que le corresponde a esta persona, pero sí, tú en tu corazón, en tu mente, en tu vibración energética, mantente positivo o positiva, porque esto ayuda a que tú puedas manifestar esto que estás intentando manifestar, ¿vale? Si es que yo estoy en vibración baja, la manifestación se detiene, se obstruye,
Bien, así que mantente optimista acerca de tu vida amorosa, porque acá nos dice tu pensamiento positivo es lo que trae también romance a tu vida y lo que te va a ayudar a traerlo más pronto de lo que tú esperas, ¿ok? De todas formas, siempre me gusta preguntarle a los guías espirituales em, si esta conexión es recomendable para nosotros, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Siento que, insisto, hay ciertas situaciones, pensamientos, creencias que tu persona se tiene que liberar, ¿bien? Que tiene que liberar para poder avanzar a ti de la mejor forma posible, ¿ok? Ok, acá los guías espirituales nos dicen sí, en el futuro próximo se está dando todo de la mejor forma, pero ahora no porque no es el tiempo correcto o el tiempo divino. Pero sin embargo te dicen no necesitas preocuparte, busca una señal, se está viendo números, por ejemplo. Quizás nos están anunciando que la manifestación de esto está más cerca de lo que esperamos. Bien, te dice, es como te dicen tranquilo, tranquila, ¿no? Confía en la voluntad del universo. Ahora no es el tiempo correcto y muchas veces lo tenemos que aceptar también. Trabajar en ese apuro que viene un poco desde el ego, no desde el amor, porque sí se ve esa intención de reconciliación. Entonces, démosle el espacio a que se manifieste en nuestra vida, permitir fluir el ingreso de esta energía en vez de estar buscándolo, ¿no? Que te siga a ti en vez de que tú sigas a esta energía, ¿vale? Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias a quienes están presentes en este vivo para la lectura de Aries. Pueden participar en el chat en vivo porque al final de la lectura voy a estar sorteando 2 preguntas de péndulo para ustedes. Así que por favor a participar si quieren ¿no? ser parte del sorteo. Pueden dejar sus preguntas y, pueden dejar sus preguntas aquí en este chat en vivo. Les estoy dejando todas las instrucciones ahí, así que les invito a participar. Bien, vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Vamos a ver. Siguiente acción a tomar. Reina de Pentáculos, Paje de Bastos, 2 de Copas, la carta de la Luna, 9 de Pentáculos, 4 de Copas, 10 de Espadas. Vamos a ver. Ok. Mira. Tenemos la Reina de Pentáculos. Sí, ¿se acuerdan que hablamos un poco de finanzas y carrera anteriormente? Sí siento que esto es algo importante, o temas del hogar en el que tu persona tiene que trabajar. Bien, quizá esto le pueda estar resultando como un impedimento, quizá ese mensaje va a sonar o va a resonar, perdón, solamente con alguno de ustedes, pero sin embargo tenemos el paje de bastos, y este paje de bastos en este tarot es muy particular. Vemos que el paje de bastos, claro, está tomando acción, dejando atrás algo para ir hacia algo nuevo. Si es que tú estás en el caso particular de que tu persona está en otra conexión o está en otro espacio o está en otro lugar, esta persona tiene que o emprender un viaje o dejar algo atrás para ir hacia ti, hacia este 2 de copas, unión, reconciliación particularmente en este tarot, ¿ok? O sea, esta persona está dejando algo atrás para ir hacia ti, y para algunos de ustedes significa está dejando su hogar, está dejando otra cosa, ¿bien? Parte de un pasado. Pero tenemos la carta de la Luna al reverso. Esto nos habla de miedos, nos habla de inseguridades, ¿vale? También tenemos el 9 de espadas aquí. Esto también nos habla de miedos e inseguridades. ¿Bien? Hay muchos impedimentos, bloqueos emocionales que tu persona todavía tiene que trabajar. Sin embargo, al final de esta lectura con la carta de la emperatriz sale victoriosa. ¿Bien? Se ve esa victoria, esa capacidad
de poder restaurar ese balance. Bien. Tu persona tiene que poder trabajar esto, esos miedos, esas inseguridades solo o sola. Bien. Tiene que saber votar esos impedimentos, votar esos miedos, darle fin a ciertas cosas, especialmente los ciclos tóxicos que ha tenido contigo. Con la carta de la emperatriz al final de la lectura, sí son buenas noticias, ¿no? La entrega, la manifestación de algo también, ¿no? La manifestación de esa reconciliación. Sí es parte de un proceso y siento que como nos indicaron las cartas, te dicen, no es el tiempo correcto todavía, pero ya está por ser. Bien, así que un poco de paciencia. Vamos a darte un poco de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Bien. ¿Qué te dicen a ti, Aries? Sigue tu intuición, son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños. Bien. Así que sigue tu intuición por sobre todas las cosas. Escucha tu voz interior. Bien, porque eso es lo que te está dando la guía para seguir adelante. ¿En qué dirección? Cuando hay algo que no se siente muy bien, ahí no es. Cuando hay algo que sí se siente bien, por lo general ahí es. ¿Ok? Vamos a sacar algunos dijes para ustedes y luego vamos a pasar a ver el chat en vivo para responder sus preguntas de péndulo a quienes estén participando. Bien, así que todavía tienes un tiempo para dejar tu pregunta de péndulo. Voy a estar sorteando 2. Así que ánimo, participen, me encanta tenerlos acá y muchas gracias por estar aquí también, ¿ok? Bien. Tenemos estrella, guía divina y también tenemos el símbolo de Tauro. Puedes estar lidiando con un Tauro, pero también este dije nos está indicando paciencia. Paciencia, seguir adelante con fortaleza y paciencia. Vamos a ver uno más. Y también tenemos el ángel del amor. Hay mucha guía divina trabajando en esto para que tu persona también pueda tener ese despertar espiritual y tomar las decisiones. Siento que tu persona tiene que tomar las decisiones que lo van a llevar a seguir su corazón. Y eso es lo que le ha estado faltando durante un tiempo. ¿Vale? Vamos a ir ahora a la parte del chat en vivo, así que vamos a cerrar esta lectura. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Vamos a ver las participaciones de quienes quieran participar del sorteo de estas preguntas de péndulo que estoy regalando. Todavía pueden participar, solo deben dejar su pregunta ahora en el chat en vivo y voy a estar eligiendo intuitivamente a 2 personas, ¿ok? Bien. Me mandan saludos desde Puerto Rico, un abrazo a Puerto Rico, ¿qué tal? Estoy leyendo las preguntas para elegir intuitivamente a quienes le vamos a estar respondiendo su pregunta, ¿ok? Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, cariños para ti. John Paul Palma dice, solo entro para escuchar tu dulce voz. Saludos, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Cariños a Pilar también. Brenda también, un abrazo para ti. Un abrazo a España, Madrid, también cariños a México. Muchas gracias por estar acá. Cariños para Ivonne. Vamos a ver quién vamos a elegir ahora. Bien. Bien, vamos a ir primero con You'll Never Walk Alone. No sé cuál es tu nombre, cariño. Nos dice, buenas noches desde España, Madrid. Yo, Sagitario, el Cáncer. Tendremos encuentro el mes de abril. Vamos a ver qué dice el péndulo, particularmente con respecto a esta pregunta que tienes tú. Muchas gracias, guías espirituales. Recuerden que estoy eligiendo aleatoriamente de acuerdo a lo que me indican mis guías espirituales
intuitivamente, no por orden necesariamente, ¿ok? Me hubiese gustado sí que me dejes tu nombre, no me dejaste tu nombre. Ahí está, Noelia, un gusto. Vamos a ver cómo te podemos ayudar. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. Noelia y su persona especial tendrán algún encuentro este mes de abril. Existe la posibilidad de que Noelia y su persona especial tengan un encuentro durante este mes de abril. Bien, querida, por lo menos por ahora el péndulo nos indica que no. Vamos a revisar el tarot para ver qué nos dicen con respecto a esto, por qué no, si podemos hacer algo o no para transformar esta situación. Recuerden, si es que te está resonando esta lectura, también que esto necesita un poco de paciencia, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con la conexión de Noelia y su persona especial? 3 de bastos. Hay impedimentos. Ok. Siento que todavía tu persona tiene que hacer un proceso de sanación importante, ¿no? Tenemos este 8 de espadas nuevamente. Tu persona tiene que liberarse de ciertas cosas, empoderarse. Siento también que quizá ha tenido algunas actitudes egoístas en este último tiempo. Sin embargo, es importante que tú te des el espacio para ver las cosas con claridad con del sol. ¿Por qué? Porque sí veo cierto grado de toxicidad y egoísmo en esto y es importante que puedas sanar tu corazoncito. No que te quedes esperando a esta persona en particular. Sí veo que el ciclo entre ustedes no necesariamente está cerrado, si bien hay más que todo un impas en durante este abril, ¿ok? Ahora durante este tiempo se te sugiere tomar las decisiones por ti, no quedarte esperando nada en particular. Sí tengo muchas cartas de separación y posiblemente esta separación entre ustedes o esta distancia es necesaria para repensar o reevaluar ciertas cosas en la conexión. Bien, o sea, todo esto está pasando por algo en particular y este es un tiempo donde tú vas a estar ganando cierta claridad con respecto a esta persona y esta conexión. Bien, así que trabaja en eso principalmente, en ti misma y también en poder darte ese espacio de claridad, que podamos evaluar si esta conexión es la que realmente queremos para nosotros. El ciclo no lo veo completamente cerrado, pero por lo menos ahora por abril no vemos cartas de acción. ¿Bien? Por lo tanto, me da la impresión de que la respuesta a tu pregunta es que por lo menos por ahora no. Y si te sugieren tomar distancia, mantener esa distancia, observar. Bien, observar qué es lo que va pasando. Bien. Eso serían los mensajes que tengo para ti, cariño. Noelia, un abrazo. Bien, espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Gracias a todos los que se van, o a todas también, los que se van uniendo a este chat. Vamos a ver a quién estamos intuitivamente conectados para contestar su pregunta, ¿ok? Ok. Intuitivamente me invitan a contestar la pregunta de Brenda Liz. Hola Brenda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Nos dice Omar regresará desde Puerto Rico, cariños a Puerto Rico. Todavía no he ido para allá, pero sí me gustaría. La verdad es que sí me gustaría irme a Puerto Rico. Bien, vamos a ver esa pregunta para ti, cariño. Muchas gracias, guías espirituales. Omar regresará a la vida de Brenda. Omar regresará a la vida de Brenda. Bien.
Brenda, por el momento el péndulo nos contesta que no. Bien. Esto siempre es un por ahora. Recuerden que las energías del tarot y del péndulo no son fijas, siempre se van transformando porque existe el libre albedrío, siempre podemos elegir distinto. Quizá por ahora no. Vamos a ver por qué, de qué se trata esto. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con esta conexión entre Omar y Brenda? Quizás muchas veces me indican que no lo vemos ahora, pero puede ser una bendición en nuestra vida. Bien, 8 de espadas, ¿cómo se nos repitió durante esta lectura? Mira, ojo. Ojo que aquí hay muchas cartas de almas gemelas y posiblemente es lo que tú estás sintiendo. Ahora, con respecto a estas cartas, versus lo que nos dijo el péndulo nos dice no. Siento que es un no por ahora. ¿Por qué? Porque la conexión es muy magnética. ¿Por qué no? Nuevamente, 8 de espadas. Esta persona está atrapado o atrapada en su ego. Bien, esta persona aparentemente necesita o tiene que trabajar en sí mismo en su soltería. Y tenemos este 2 de copas, alma gemela, 10 de copas, 6 de copas al reverso. La carta del mundo. Esta persona sabe que tú eres la persona indicada para él, ¿no? Pero al final del día se me muere de miedo y se me muere de orgullo. Bien. Entonces, una cosa es que esté esta conexión, bien, que esté este cariño, que esté esta conexión espiritual, y otra cosa es que sea viable. Bien, así que ojo particularmente con eso, porque sí veo que hay mucho orgullo aquí y que es como si tu persona estuviese atrapado en una situación, en un espacio mental que no es positivo, y es importante que tú comiences a pensar en ti, soltar esto, ¿no? Soltar esta energía, porque por lo menos por ahora no se ve mucha comunicación proactiva, ¿no? Esa comunicación de solucionemos esto, hagamos estas cosas bien, porque tu persona se muere de orgullo y tu persona tiene que cambiar esos patrones que son más bien tóxicos y se tiene que dar cuenta solito, ¿no? Tenemos este 10 de copas, o sea, sí existe ese potencial, pero no podemos vivir de esos potenciales, ¿bien? Sí, obviamente aquí el tarot te está recomendando trabajar en ti, trabajar en tu independencia y encontrar esa felicidad en ti misma por sobre todas las cosas, ¿no? Que no sientas que hay algo que te falta, ¿bien? Porque eventualmente si esta persona logra hacer ese proceso de introspección, ¿no? Se lo tenemos que permitir que lo haga también. Sí, claro, yo sí siento que podría volver a ti porque la conexión es magnética y es fuerte, pero no puede volver de la misma forma en la que se han estado haciendo las cosas en el pasado. Tiene que poder transformarse, crecer, hay un proceso de maduración que tiene que hacerse. ¿Ok, Brenda? Espero que esa lectura se entienda, ¿vale? Muchas gracias, chicos y chicas, a todos por participar. Un abrazo. Brenda dice, aquí bienvenida a mi casa con gusto, si me voy a Puerto Rico te aviso. Bueno, espero que todo vaya mejor para ustedes. Chicos y chicas, quienes no les alcancé a contestar su pregunta de péndulo, no se me desesperen porque pueden suscribirse al canal, darle a la campanita, porque así YouTube les va a notificar cuando haga otra lectura en vivo y también cuando hago una lectura de péndulo en vivo, que son videos especiales que voy a estar haciendo para resolver sus preguntas de péndulo, bien, como las que estuvimos haciendo ahora, pero hay mucho más tiempo destinado para eso, así que sigan participando, chicos y chicas. Ha sido un placer estar aquí con ustedes hoy. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas, así que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.